estar acá reunidos en estas mini charlas, reuniones, ciclo, como lo quieran llamar, donde compartimos algunas experiencias y saberes entre quien quiera compartirlo, quien pueda manejar cierto instrumento o herramienta o dinámica que quiera compartir y que nos venga bien a los docentes en este transitar por un aislamiento social y sin clases presenciales, nos viene súper bien y además nos invita, nos fortalece, nos da ideas para reflexionar, así que en esta oportunidad contamos con Cecilia Bonafina y le quería agradecer desde el SED y desde todos nosotros los docentes por compartir tu experiencia. Todo tuyo. Contanos de qué nos vas a hablar y todo eso, todo tuyo. Primero, bueno, muchas gracias Mariela y a todas las chicas del SED por el apoyo en este cuatrimestre, porque como muchos los que damos clase todo el año, no tenemos corte, tuvimos que ajustarnos a esta nueva modalidad que nos cambió toda la vida y también el aspecto laboral. Así que agradecerles mucho a ustedes, agradecer también por la invitación. Me presento para quienes no me conocen, aunque veo caras conocidas también. Mi nombre es Cecilia Bonafina, soy docente de edafología y ahora en este cuatrimestre estamos con contracursada y tenía a cargo clases prácticas. Mi idea es contarles cómo la pasé, cómo lo manejé, dónde la planificación que uno puede tener obviamente no cuajó, no entró en este sistema de clases virtuales. Y bueno, las cosas que nos pusimos a buscar, a probar y que empezaron a dar lindos resultados. Y después mostrar algunas herramientas cómo las usé, siempre focalizándome en el trabajo más colaborativo de los alumnos, que no sea una clase que no tuviera un feedback, un ida y vuelta, pensar en abrir los micrófonos, además de tener esa interacción que uno necesariamente la tenía cuando estábamos en la facultad. Edafología es una materia que necesita mucho laboratorio, mucho campo, hay que sentir el suelo, tocar el suelo, ver el suelo. Obviamente eso quedará para la etapa presencial, como esa parte de los contenidos, y todo lo que pudimos trabajar dentro de lo cognitivo, pero también dentro de lo sensorial en las clases, bueno, lo trabajamos como se nos fue ocurriendo, tanto yo como los docentes con los que comparto el trabajo en la cátedra, que son muy permeables a todas las modificaciones didácticas o estrategias pedagógicas. Les cuento esto, que nuestra idea en esta contracursada, veníamos de un año de trabajo para diagramar una prueba piloto y empezar a incluir otro tipo de contenidos y experiencias para los alumnos que lamentablemente quedará para la nueva normalidad, pero contar un poco que la innovación en docencia es algo que muchos docentes nos estamos capacitando en educación de la cátedra y bueno, esto está bueno porque hicimos capacitaciones en tiempo récord, como la mayoría de ustedes, para trabajar estas nuevas herramientas, pero con la mente un poco más pensando cómo ajustarnos y qué herramientas teníamos a disposición. Ustedes díganme, yo voy a compartir la pantalla, a ver si ven bien una parte que vamos a arrancar por ese lado. A ver si... espero a alguien, así no voy y vengo. Perfecto, perfecto, se ve bien. Buenísimo. Bueno, la idea más que nada era pensar qué herramientas ya tenía a disposición el día que nos quedamos todos en casa. Yo tuve una sola clase en laboratorio con los alumnos, hicimos muestreo de suelo, clase práctica quiero decir, en laboratorio y a campo, y a la siguiente semana todos adentro. Entonces, ¿qué herramienta tenía yo para seguir dinámicas de práctico, ¿no? Los teóricos se manejaron a través de la plataforma Moodle con audio teóricos encargados por los profesores, pero en la trinchera, el que está con el práctico, en mi caso tenía anotados 29 alumnos, pero terminaron siguiendo 15, 18, después les voy a contar cómo seguían y cómo traté de indagar, de qué manera seguían la materia ellos, que también dediqué un tiempo para eso. Bueno, éramos los que estábamos en los trabajos prácticos. Y lo primero era que ni el cronograma, si bien había que ajustarse, iba a responder en estos tiempos, ni el reglamento, podíamos ver que habíamos perdido todo lo que era
el seguimiento a través de los típicos parcialitos que pueden tener muchas materias, porque el tema de ponderación y calificación se dejaba de lado. Entonces mi idea era pensar un ritmo que tuviera y un hilo conductor entre todo el material que tienen los alumnos a disposición, porque tenemos mucho trabajo, el CED estaba preparado para usarse habitualmente como un repositorio que no es su única función, sino empezar a utilizarlo como cuestionario, como tarea, como carga de audiovisuales, y buscar que eso tuviera una continuidad en el trabajo de los alumnos en este cuatrimestre. Entonces mi idea era buscar ese ritmo. Para eso, ¿qué hacía? Bueno, cuando nos veíamos en los MIS, que se mantuvieron, nunca se perdieron, es más, a veces terminábamos dando clase un feriado porque nos movían un feriado de lugar durante esta cuarentena y ya uno, es verdad que pasa que no saben qué día está. Nos pasó que, bueno, este hilo que yo buscaba trabajar era rescatar imágenes de videos que les pedía que vean antes, de los audioteóricos que tenían a disposición, del material bibliográfico que dejábamos a disposición o que habían conseguido en la primera semana, y trabajarlo como pregunta disparadora o en el momento de resolución del cuestionario dentro de nuestro encuentro, ir y venir, ¿sí? Y tenerlo rápidamente, visualmente para ellos. ¿De qué usé ahí? Por eso una parte de la invitación decía de la edad de piedra, la última tecnología. Y lo que se me ocurrió, o capturaba pantalla y lo traía, o capturaba, o trabajaba en un Paint, como lo que se ve, a ver acá si lo pueden ver, como se ve acá en un Paint, que lo que yo decía era, tienen que verlo en el momento, una resolución de un ejemplo, tengo que mostrar en algún momento y tal vez no sabía editarlo. Bueno, saqué todas las herramientas de toquetear la computadora que uno tiene a lo largo del tiempo, ¿no? Ya sea eso, o imágenes o frases para hilvanar del audio teórico al práctico, para usarla en una resolución, era más o menos lo que empecé a hacer en estos primeros tiempos y con herramientas de todo tipo, color y forma. Y entré a pensar y también vine a alguna de las primeras, a la primera reunión o a una de las primeras que tenía Mariela con docentes, y me entró esta pregunta que marco acá abajo, que es pensar en un contexto o un entorno virtual de enseñanza, y en un contexto de no es una educación a distancia, sino es por una cuarentena, o sea, por estar forzados sin ingresar al establecimiento educativo, era, ¿pedimos producción personal o no? ¿Se pide? ¿Está bien pedirla? ¿Qué es producción personal? Yo a veces, en el aula, lo que nos debe pasar a todos, veo las caras cuando la percepción me dice si entienden o no, si parafraseo un concepto, si hago un hincapié en algo, si repito una actividad, lo que fuere. Acá, en el encuentro, que casi siempre es a cámara apagada, y a veces se abre el micrófono, gracias a Dios yo tuve muchas aperturas del micrófono que me hicieron sentir que seguían la clase, pero en cuanto a poner al alumno en una, entre comillas, exigencia, porque no lo quise tomar jamás, sino implicarlos en su aprendizaje, siempre se los mostré como, esto va, ahora les muestro bien en detalle cómo se hizo, pero era una actividad de seguimiento al final de la clase para ver qué conceptos teóricos habían acertado y cómo los podían expresar y si era correcto o no. Después eso lo buscamos que tenga cierta flexibilidad para clases siguientes, pero en este momento de la planificación me la jugué por pedir una producción personal a través de esas actividades de seguimiento, ¿sí? Pedirlo desde el punto de vista que es obviamente no calificado, no es obligatorio, pero no se vende, entre comillas, como ser algo optativo, sino que desde el primer momento, y en esto el contexto de la cuarentena ayuda mucho, porque imagino yo, obviamente con todo el riesgo a una equivocación, que cualquier estrategia que haga de comprobación del estado del aprendizaje del alumno, al no tener tantas herramientas de comunicación, aunque de lo que es asistir, ver a los compañeros, preguntar al docente, preguntar al final para los que nos preguntan en el gran grupo, era como que si ellos saben que la hacen y tienen una comprobación, después les muestro cómo, era una vía más de comunicación. Mi idea era primero establecer una fluidez en la comunicación y un ritmo que me hiciera a mí también sentirme cómoda. En paralelo a esto, webinar que había lo hice, curso de capacitación que vi que más o menos
lo hice, toqueteé las plataformas que conseguía, que muchas de las que voy a nombrar también se nos ocurrían a varios docentes de la cátedra, no son solo propias, pero de las que andaban dando vueltas. Aprendimos un montón de cosas ahí, y ese fue los inicios, en marzo de este año, más o menos. Entonces, algo que quisimos poner desde el primer día fue el uso del foro en la plataforma del CED. Y ahí la imagen es tal cual lo que a mí me pasa con el foro, no sé, tal vez la mayoría lo conozca, la mayoría lo use o no, ustedes dirán. El foro para mí nunca me arrancó. Es esa la imagen que quería poner, porque desde el primer día se dejó en cada semana, la plataforma CED estaba separada por semanas de clase con los contenidos correspondientes y las actividades correspondientes, y siempre había un espacio para foro de discusión entre alumnos. La idea era que se hablen entre ellos, y uno mediaba si la resolución no llegaba, por ejemplo. La verdad que después se hizo alguna consulta a los alumnos, y de 18, 2 alguna vez participaron. Se les preguntó también cómo se sienten con esta herramienta. Muchos dicen incómodo, o que a veces escriben y no les contestan en experiencias anteriores que han tenido. Y bueno, en mi sentido, en mi percepción, que yo la uso bastante, en cuanto al foro, que lo he trabajado varias veces, nunca arranca, más que nada para mí, con toda la capacidad de error que puede tener esta visión, por una exposición que tienen a la escritura y a que se vea para todos los compañeros. Es lo mismo que a veces pasa, que preguntan, o uno hace preguntas fuera de lugar y se genera otro ambiente, y eso retrotrae la pregunta, que en realidad es una función, yo considero docente, sacar eso del medio cuando uno está dando una clase, y digo en vivo, en directo y en el ámbito educativo. Y a mí me pareció siempre que el foro, si hacía uno punta, hacía siempre el mismo, y la mayoría terminaba mandándote el mail, haciéndote la pregunta personal a vos, uno a uno con el docente. A mí la voy a seguir probando de otras maneras, obviamente. Por ahora, en este caso, les cuento mi experiencia, que no me arrancó, digamos. Pero suele suceder. Sí, suele suceder. Pero en un momento sí llegó el ritmo, ese ritmo que buscaba. En cuanto a la comunicación, todo era por mail. Ese era el mailing que tenía desde el día que los vi personalmente, porque con los mail y la plataforma también hay cortocircuitos a veces. Uno es el mail que está en el legajo de alumnos, que uno baja para una lista. Uno es el mail que ellos usan frecuentemente. Uno es el mail que está en el set de materias anteriores. Uno puede mandar mail y después dicen no le llega. Y siempre hay que buscar que obviamente nos faciliten el que está primero en AgroUBA, porque si no hay que estarle admitiendo todo el tiempo en el Meet cuando no son dentro de Agro. A veces aparecen con mail con otros nombres, hasta nombres graciosos. Ha pasado de todo en este cuatrimestre con respecto a eso. Mi mejor experiencia es el envío del mail. No contestan, acuse de recibo, gracias, que lo hacen 2 o 3, pero en un mail que ellos te han facilitado, yo lo tenía del primer día. Porque si no, la comunicación a veces es en poca proporción, pero puede haber chispazos o cortocircuitos. En los primeros tiempos, en esos avisos, uno enviaba el link de la reunión, uno enviaba qué materiales había que leer, si hacía hincapié en la visualización de algún video previo. Obviamente se recomendaba el audio teórico, se facilitaban lecturas. En cuanto al tema, y obviamente el alumno es quien tiene que organizarse, pero se mediaba mucho. Con el tiempo eso fue mediándose un poco menos, ya había otro ritmo y se pautaba mucho más ágilmente, pero al principio uno detallaba bastante pormenorizadamente, haciendo énfasis en esto se va a utilizar para qué, esto para tal otra cosa, pero después vamos a ver que con el uso de las herramientas que se encontraron, se fue aceitando. Entonces, acá me quiero detener un cachito en cuanto pensamos que una clase práctica en un encuentro virtual de Meet, ¿no? Yo ya aclaré que si no hubiera estado en laboratorio y a campo, en el Meet es mucho más que esas 3 horas que podrían haber sido ayer. Porque, y esto también en un ida y vuelta charlando con los estudiantes, hay una visualización previa que podríamos haber sido con un teórico y asistió, si lo queremos comparar de alguna manera con cómo era tradicional.
también hay una lectura, también hay una sobrecarga y también hay una tensión de estar a veces, termina una materia, empieza otra, sentado en la misma computadora, o sea, también el cerebro se satura en cuanto a la atención en ese tiempo. Y también en mi caso era alguna que otra clase aproveché para ver el video con ellos en tiempo de práctico, no hacer todo antes, y bueno, ese ya sería más o menos mediar el uso del audiovisual en la clase, hacer hincapié en tal cosa, o capturar hacer una captura de pantalla para ver de algún proceso hacia qué lado iba. Esas son las herramientas que empecé a utilizar, después les muestro algunas otras más en detalle. Y después el encuentro en sí, donde siempre se trató de favorecer la pregunta y la apertura del micrófono, de cómo yo doy las clases, suelo hacer los silencios que implicaran que no conociese una respuesta, razón por la cual daba pausas hasta que, o gráficas, o mostraba cómo era que podía favorecer el intercambio. Y de 15 siempre tenía 5 o 8 respondiendo o abriendo los micrófonos o a través del chat, quien no tenía micrófono también solía pasar. Pero no termina la clase ahí, en esas 3 horas que empezaban los avisos un lunes o un martes haciendo recomendaciones, que una clase de 3 horas a veces a mí me ha llevado a planificar 2 días de clase, porque también a veces uno que es meticuloso busca o un gráfico justo o un GIF justo o un video justo y extraer tal parte en tal momento y ese hilo conductor que uno tal vez tiene con las actividades prácticas que hace en el laboratorio, y en este caso, bueno, estábamos en el laboratorio, hacían pensar un poco más la planificación, obviamente, ¿no? Y después de esas 3 horas teníamos lo que se llama actividades de seguimiento. Esas actividades en seguimiento tienen inserta la producción personal por el estudiante. Eran de múltiples formas. Arrancó siendo, para las primeras semanas, unas preguntas colgadas en el SED sin ninguna pauta, o sea, solamente la pauta era que la usen como una guía para las ideas centrales de una clase que habían tenido, 3 preguntas escritas en el cuerpo de la solapa o la pestaña, y después le empezamos a dar forma. Como tarea, en un principio, porque la idea también de la tarea era un Word con 3 preguntas, donde subía, pegaba un gráfico, lo explicaba, o hacía una interpretación de cartas de suelo, o un texto breve de algún proceso específico, y uno ahí veía varias cosas. Quería ver memorización, quería ver aplicación, si cambiamos de contexto, qué ocurre, quería ver cómo se expresaban para ver causa-efecto de los razonamientos. Eso era lo que empezamos a hacer. Después, y gracias a la ayuda de la ingeniera Pérez, que trabajó conmigo todo este cuatrimestre, y es para mí súper ducha trabajando en el SED y buscando las configuraciones, llevamos a un nivel más, pero en lo que era diagramar un cuestionario. Ahora ya hemos visto varios videos de cómo, bueno, pero en aquel momento para todos era súper nuevo y ya configura todo eso súper bien. Mezclar un cuestionario porque tenía que la comprobación o la autocorrección inmediata uno puede ver cómo le va después de enviar las respuestas. Entonces, en esa actividad seguía siendo algo optativo, seguía, yo le digo, pero está mal dicho, yo digo, vendiéndose la actividad como un momento para implicar a ver cómo viene siendo mi posición, tomado del estudiante, ¿no? Cómo viene siendo en ese momento y después de esa clase. Estas actividades abren al mismo horario que inicia el práctico, pero terminaban 3 horas después, ¿sí? Actividades que fueron al inicio tarea, después cuestionario, después fuimos y vinimos con la tarea, buscando a veces otras graficaciones o usar la herramienta o que escribieran más, antes no de conocer todas las combinaciones de preguntas cerradas y abiertas que tiene el SED, pero bueno, fuimos yendo y viniendo, no nos privamos de preguntar cómo queríamos preguntar con la herramienta, usamos lo que teníamos a mano. Y a veces terminaban 24 horas después. Esto podía surgir por demanda del grupo o podía surgir también porque veíamos que le exigíamos un nivel de análisis más profundo o también porque tenían otras actividades muy pegadas en el tiempo. Así que ese fue nuestro ritmo.
el ritmo que fuimos encontrando para dar las clases. Seguimos un poco. Dentro del encuentro, dentro de esas 3 horas, trabajamos a lo largo del cuatrimestre muchos recursos compartidos. El primero es, como estoy haciendo ahora, una pantalla. No solía trabajar un PowerPoint en sí, sino más bien documentos, imágenes que al principio modificaba en un Paint, por ejemplo, algún proceso o alguna concentración y su movilidad o su cambio, acorde a poner qué pasaría en este otro caso, hacia dónde van las tendencias de las curvas, esas cosas. Por ejemplo, como digo, el imprimir pantalla, el copy-paste, los recursos que uno se siente cómodo también y también tienen el mejor esfuerzo. Otra herramienta que cuando la conocí ya absorbí al 100% y ya todo el mundo en casa sabe lo que es un Jamboard, es esa pizarra colaborativa que tiene el Google, que permite, tiene pros y contras, lo vamos a ver bien en detalle, pero lo que uno, así como un documento de Drive, que también lo puse ahí, también tuve una experiencia muy linda con eso, lo compartía, ¿no? El link era abierto en ambos para que ingresen, hacía como que pusiera todos más manos en la masa y construyéramos juntos diferentes cosas, y ahora vamos a ver los resultados que tuve con eso. A ver. Esto es mi Jamboard hoy, en donde está el repositorio, cada uno fue una clase de las que estuve dando, algunas las di de otra manera, obviamente es al principio, y como la mayoría de las cosas tiene una manera de agregar uno nuevo, y uno genera este archivo. Para el que no lo conoce, perdón, el que lo conoce es súper redundante, pero para el que no lo conoce es cómo se generan nuevos pizarrones. Yo lo utilicé a modo de pizarrón. Algo que me pasó, bueno, como pasa siempre, que todos con el link puedan ingresar fuera de la facultad, porque al principio, bueno, no saben con qué cuenta entran y a veces si no es AgroUBA no pueden entrar, pero son consideraciones que se tienen en la configuración de la pantallita. Y lo que trabajaba, como se ve acá a veces, es esa construcción conjunta de una curva, como es este caso, por ejemplo. No lo hacía yo, lo grafiteaban ellos, entraban ellos, y uno podía decir, bueno, en otras circunstancias, qué puede pasar, qué se puede modificar, contrastamos en este caso la consistencia, contrastamos con textura, y qué le pasa a los límites, cuáles fuerzas son. Entonces, tiene, en realidad, para la base del gráfico siempre uso un Paint, y después lo vuelco en el Jamboard y lo escribimos encima. Tiene pros y tiene limitaciones también esta pizarra. Pero bueno, yo la usé bastante. Cosas que uno le puede sacar el jugo, fíjense arriba, uno puede ver cuando ingresan en qué diapositiva están. O sea, no es de manera de tener así un seguimiento muy estricto, pero lo que pasa es que a veces uno les dice, estoy en tal, o yo los invito, los veo acá, los encuentro acá, trabajemos en tal diapositiva, construyendo un ciclo, un proceso, un esquema, y me pasaba que tenía perdidos en las puntas, que cuando había que hacer una apuesta en común, lo estaban haciendo en otro lado. Entonces uno con esto monitoreaba, fíjense tal, que estamos acá, o sea, es una manera de, no sé, me imagino un poco estar en un espacio en común físico con ellos, y utilizaba esta partecita de la herramienta. Otra cosa que podía trabajar también es que a través de diapositivas, con el nombre de los alumnos, monitoreaba un trabajo en grupo, ¿sí? Estos tres diapositivas que se ven arriba muestran el mismo esquema de base de cuadro que tenían que completar. Entonces, si se encontraban con sus apellidos, cada quien se ponía en el que correspondía y buscaban, esto se trabajó con cartas de suelo, entonces buscaban la información y hacían algún breve análisis y una exposición. El trabajo en grupo para mí es súper enriquecedor porque es una manera de ir trabajando cada vez a un nivel más fino. Es muy difícil hacer en una clase que todos participen, que todos hablen, lo mismo que nos pasa allá en la facu. Entonces, trabajar en grupo y siempre haber un expositor, siempre me ha pasado gente que se pelea por exponer, bueno, vas vos, voy yo, gente que tarda en participar, lo mismo que antes, pero permite trabajar así a distancia
a un nivel cada vez más finito, en este quiero decir, de un ida y vuelta más fluido. Otras cosas que tiene la herramienta, a ver si lo tengo después, para los que no conocen, esta barra que está a la izquierda permite escribir, borrar, seleccionar, insertar stickers. Tiene una muy buena función de insertar imágenes porque se linkea directamente al Drive, y si uno está, no sé cómo trabajará cada cátedra, pero tienen algún Drive, bibliografía específica de algún tema que tenga que dar a un contenido y ya tiene imágenes que quiera trabajar o imágenes para trabajar, ya se linkea automáticamente cuando se abre esta función, puede elegir de distintos recursos, o también cuando uno busca una imagen en Google, solo la selecciona y la pasa por entre las solapas y cae directamente en el Jamboard. Son notas de color, pero que sirve para sacarle más el jugo a la herramienta. Tiene una función láser que es como un puntero y va marcando y marca bien en el momento en que uno quiere decir algo, como cualquier PowerPoint, pero también permite que ellos lo hagan si uno quiere, como estamos todos presentes al mismo tiempo, teniendo el link que lo comparte, todos podemos trabajar ahí. Y lo que puse en el otro costado es distintas maneras de resolver un ejercicio. Uno tenía asignado grupos de ejercicio, algunos lo responden con lo que se llaman stickers, o lo hacen y lo copian de otros soportes, ¿sí? Siempre trabaja lo que son imágenes, como imprimir pantalla y editar a través de un Paint. A veces tiene problemas para ir y venir con imágenes externas si no las levanta desde donde dice insertar. O sea que tiene sus pros y tiene sus contras. Otro contra que tiene para el análisis de imágenes es que depende de dónde posiciona el cursor que está en seleccionar, que es la flechita, se me pueden ir escondiendo hacia abajo, como enviar al fondo, ¿no? Y en eso no tiene un ida y vuelta más que correr y volverla a montar. Es lo último sobre lo que uno haga clic, lo que esconde o no. Pero bueno, igualmente de eso, y estaba bueno ver que a veces grafiteaban todo o escribían todo, marcaban flechas cuando había que hacer ciclos, por ejemplo. Pues era súper interesante el trabajo colaborativo, y también el hecho de que estos mismos stickers tuvieron múltiples usos dentro de la clase, no solo para exponer o dar el resultado de lo que deberían decir, sino en la forma de comunicación entre ellos, que ya lo voy a decir al final, pero es hacia donde hay que mejorar a futuro, las vías de comunicación entre alumnos. Porque si uno determina, yo particionaba la lista y armaba grupos, no sabía sus afinidades, si había grupos de WhatsApp entre algunos que se conociesen más, era completamente desconocedora de esa información. Entonces, esos mismos stickers eran entre ellos, ¿qué les parece? Si está bien, eran las mismas interacciones que uno hubiera, con las mismas, no, lo que más se podía asemejar a una interacción del tipo que teníamos en vivo en el ámbito de la facultad, era que les parece que está bien. Y en distintas clases me pasó que hacerles hacer en solapas individuales o en diapositivas individuales por grupo, algún ciclo o algún esquema, y ver estas lecturas, también permitía abrir yo, obviamente, el micrófono, porque se pautaba abrirlo para ellos cuando terminaran en algunas instancias, era abrir y decir, mira, esta flecha está, o escribirle yo también, esto está al revés, repiensen, y lo volví a hacer como si estuvieran en una mesada de laboratorio. Me hacía ver que estaba trabajando con ellos y no con el otro, ¿no? En algunos momentos con sticker y en algunos momentos con micrófono. Que bueno, fue otras experiencias que tuve a lo largo del cuatrimestre. Sí, ahora mi idea es dejar de compartir pantalla y encontrarme con ustedes en una de estos pizarrones, para que, bueno, vamos a probar la herramienta, metámosle todo mano al mismo tiempo y ver si les resulta cómodo o no. Así que ahora voy a copiar este link en el chat, y si tienen cualquier duda antes, bienvenida sea. Si quieren ahora abrir sus micrófonos, los escucho. Y si no, lo seguimos por ahí. Nos encontramos por ahí para hacer algunos jueguitos. Ceci, una consulta.
Sí, para trabajar en grupo, en diapositivas individuales, ¿trabajabas por grupos? sí. ¿Trabajabas en el mismo documento o Siempre o sea, una diapo por grupo una en el mismo diapositiva. documento? Sí, 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 sí. Sí, ahora les muestro cómo es que es muy simple, se pueden duplicar, se pueden sumar diapositivas, así como uno ve, lo van a ver ustedes mismos cuando entren acá, donde están parados, y la idea, lo que pude resolver fue de una lista de alumnos, particionarla y poner apellidos en distintas diapositivas. Era una manera dirigida de armar esos grupos, Ah, y buenísimo. y a través de eso se tenían que poner. Lo interesante después de ver esto y con el archivo compartido, cómo fueron esas interacciones ahí. ¿Les parece que, díganme ustedes, les parece que ponga ya el link y entramos otra Sí, por favor. Em, ¿Alguien quiere hacer alguna consulta antes de irnos al Jamboard? vez? Si alguno tiene problemas al hacerle clic a este link en el chat, me avisa. Yo los espero por ahí y voy viendo si van llegando. ¿Hasta cuántos estudiantes tuviste? 18, Ok. 21, pero sí. Algunos decidieron no optar por seguir los encuentros del MIT por distintos motivos. Me pasó que mientras van llegando les cuento que, bueno, por temas de la pandemia hay gente que se le modificó el horario laboral, entonces busqué otra manera. Hay mucho también de eso, del trabajo individualizado con el alumno, porque uno tiene que abarcar mayor abanico de situaciones que se pueden dar. Hay gente que no, yo elegí no hacerlo. Ahora les cuento algunos resultados de una encuesta que hice a mitad de camino para ver, bueno, distintas cosas. Y otros, bueno, decidían organizarse solos o tenían problemas de conectividad o temas laborales y buscar la herramienta para llegar con todos. A ver, vamos a dejar, los encuentro a todos en la diapo número 1. No se me muevan, pero indaguen todo lo que quieran en escribir, vean acá los stickers. No sé si, decime, Mariela, si vos ves que yo muevo el cursor o no en la plataforma. Sí. Eh, Buenísimo. Estoy viendo, yo me fui al Jamboard, a ver qué No, se no, si ve ves un allá. Jamboard, un rayo láser que gira, soy yo. A ver, ¿querés compartir pantalla y mostrar el Jamboard? Porque así en la filmación Ah, vemos dale, lo que vos perfecto, ves. sí, tenés razón, eso pasa. Eh, Vos en la clase mantenías el Meet abierto para poder sí, charlar con los estudiantes. obviamente, pero no para, no compartía pantalla. O sea, mi idea es que no tengan la atención en mí ahí, me Ajá. gusta todo lo que hacen, sino que todos estemos de una manera más de construcción grupal, que todos estemos en el pizarrón, ¿no? Ajá. No compartía pantalla, sino que seguía, que tal vez lo puedo seguir haciendo. Eh, bueno, uno puede cambiarle los colores a los stickers, cambiar el color de fondo, borrar Qué todo, lindo. desborré todo, perdón, Bueno, le pueden hacer las cosas de diseño gráfico que quieran. El láser es para remarcar sin garabatear tanto. Este es el que garabatea mucho. Yo suelo usar el resaltador porque es más ancho y si no, no se nota, el resaltador amarillo. Y bueno, los stickers, la verdad que están buenos porque hasta visualmente sirven mucho para distintas cosas, ¿no? Y la insertar imagen, vean acá lo que les había dicho, que uno ya directamente puede ver, le vincula el drive y a su vez puede ver, bueno, todo lo que tenga que compartir, o si ya tiene preparado, entra mucho más fácil. Otra manera que les decía era si uno busca en Google Imágenes, ya directamente se mueve de pantalla, pero a veces no sale, y lo que encuentre lo puede meter acá. Así que otra cosa que les muestro ahora es dónde están ustedes, estamos todos en la 1, ¿sí? a ver, ¿dónde lo ves eso? Arriba a la izquierda, ¿ven ahí? Sí.
ahí a mí me ha pasado de ver, hay alguien que se me fue adelante, entonces están trabajando en otros, por lo que fuere, que también está bien, porque buscan cosas, van a ver términos, uno puede ver, por ejemplo, el que está en el fondo sin hacer nada, pues no está en la que tiene que estar haciendo la actividad, ¿sí? No es de manera de perseguir, sino también es de manera, bueno, de ver si estamos todos en la misma, ¿no? Me encantó el que buscó el árbol, muy, muy lindo. ¿Qué les parece si hacemos una actividad para ver también las potencialidades y limitaciones? Yo no encontré otra manera de segregarlos, excepto fuera con el nombre del apellido, ya había adelantado, que se me fueron a la 2 y a la 3, bárbaro, y en función de cómo inicia su apellido, se pueden graficar lo que está en sus respectivas diapos, y que busquemos que sea colaborativamente, ¿no? Porque también muestra algunas limitaciones en ese sentido que, bueno, los alumnos me mostraron a mí cómo las solventaban de alguna manera. Así que la idea es, de quienes quieran, que estén acá, tengan ganas de seguirla probando, según cómo termina su apellido, pueden ir en la diapo 2 y construir un gráfico, que les puse el ciclo hidrológico, perdón, y otro que les puse la germinación del poroto, creo que se va de la N a la Z, la que me tocó, pero tuve que hacer la germinación del poroto en cuarentena, así que me ocurrió y es muy lindo. Está muy bien. La idea es que sea, porque no voy a decir más nada, la idea es que veamos qué potencialidades y limitaciones tiene cuando también le mandamos a hacer algo, ¿no? O también depende mucho del tiempo que uno tenga o quiera desarrollar un concepto de esta manera. Yo lo usé un par de veces, más que nada para ciclos o cuando algún parámetro cambia en función de algo, y me fue interesante. Bueno, veo que se han agrupado inmediatamente en diferentes funciones, o sea que tienen mucha experiencia en trabajo colaborativo. A veces me pasaba que varios hacían la misma tarea, ustedes identifican rápidamente que cada quien tiene una función y la sigue, o si no, que se ponían stickers para ver si les parecía bien, ¿no? Esa gente es alumnos bastante comprometidos en trabajar colaborativamente, que es algo que es súper interesante. La verdad que este grupo está muy bien, a full, sí. No se me ocurrió una actividad así como ejercitación numérica para hacer de prueba, pero bueno, también tiene para un trabajo en grupo sus limitaciones en cuanto a quién hace qué parte y así. Avanzando en el cuatrimestre, me pasó también que a veces prefirieron empezar a compartir. Nosotros teníamos un pizarrón aparte de este, que era un archivo de Drive compartido, y me pasó que, bueno, que a veces era más fácil ir y trabajar en el Word. No tiene la impronta de lo visual que tiene esto, y trabajábamos de la otra manera a través del archivo compartido. Buenísimo, precioso, las raíces, importante es el suelo, el ciclo hidrológico, que va a decir la grafóloga, pero díganme qué les parece, la experiencia. Vamos a ver, ahora voy yo a ver cómo está el otro grupo. Excelente. Cómo usan también los stickers acá para poner que son por etapas, cada puede el proceso desde la semilla. Ceci, acá hay algunas preguntas en el chat. ¿Me las podés ir leyendo? Sí, preguntan, ¿cómo se encuentra una flecha? Si hay alguna opción de flechas, vamos a esta pregunta. No hay flecha, hay que hacer, lo que yo hacía era hacer la flecha con como el bolígrafo más ancho en rojo. Así. Estoy en la diapositiva 3 construyendo una flecha para quien preguntó. Bien. Y después preguntan si se puede usar algún lápiz electrónico o algo que mejore el trazo. Supongo que lo que te puedo decir de trazo que sea permanente en la diapositiva, te cuento, yo me manejé siempre con las puntas de los bolígrafos, y si no con el láser para no hacer tanto enmaraña, porque yo soy de marcar esto está acá, esto sale de acá,
si hacíamos algo numérico, hacía las partes en stickers, o sea, tenía eso, pero no, como no lo probé nunca. Yo sí, se lo afané a mi compañero y sí, y esto es muy amable, el dibujito suele ser un placer y te desquitas así como con el pizarrón y podés hacer diagramas, esquemas, los gráficos, mostrarle encima de los gráficos en dónde está el punto de inflexión y cuál es el punto crítico de, etcétera. La verdad que es un placer. ¿Eso lo usaste en Jamboard, Mariela? En el Jamboard, sí, y en Miro, que también es otra que es muy hermosa, con la lapicera, o sea, con la tableta, digamos. Vieron que hay como, vos tenés como una superficie y un bolígrafo electrónico, digamos, con el que podés dibujar, y la verdad que uno se siente medio manco cuando lo hace a comparación, cuando lo hace con el mousepad, es como más torpe, pero bueno, a veces no lo tenemos a disposición. Claro, te cuento una cosa con eso, que tiene que ver con el uso de, no sé cómo te ha pasado a vos, el uso de imágenes en el Jamboard, que yo hago un par de ejes y lo que quiero es que hagan una curva o lo que fuere, o sea, una curva o lo que fuere dentro de ese gráfico, la base que yo genere de esa imagen, si yo le pongo otra imagen encima, a veces, depende de lo que toca, se me va al fondo. Eso es una limitación que tiene el Jamboard. Yo dejo el esqueleto de una imagen a la cual le quiero poner cosas encima y todos metemos mano, que me ha pasado que alumnos tocan o mueven cosas, o me tocan esa imagen y me traen o el eje para arriba de todo, y arriba y todo lo que escribieron abajo. O sea, me ha pasado tener que yo volver a toquetear y volver a poner como corresponde el orden de lo que fue construido. Sí, una regla que yo les había contado al principio es que sepan que podían meter mano, pero que podían llegar a hacer lío, entonces que tengan el control Z a mano, que no pasaba nada si borraban alguna cosa, pero que tengan el control Z a mano para que deshagan lo que habían borrado sin querer. Te cuento que en la experiencia me pasa, a mí me han borrado gráficos que tenía que usar, toqueteando en otra diapositiva, o sea, está muy bueno que todos metamos mano, pues está muy bueno que todos aporten o con stickers o acá con imágenes, cómo es el uso, cómo lo resuelven ellos también, pero también está el riesgo de tener un power de backup con la imagen que ves. Al principio yo pasaba todo a un Paint y tenía en esta clase abro esto. Claro. Pero bueno, está esa experiencia que uno agarra cuando saca la mano, pero es verdad que si uno comparte todo, y si alguien sin querer te borró algo, que decían, profe, disculpe después, pero pasa y bueno, está bien igual. ¿Qué les parece si avanzamos un cachito? Perdón, pues yo me estaba mirando el chat, soy Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Estaba viendo una pregunta de Martín Westergel, que es la misma duda que yo tengo, que es ¿cómo se comunican los miembros de cada grupo mientras están trabajando con esta herramienta? Bien, eso justo lo dije, que más que nada era a través de stickers entre ellos. O sea, es la limitación que a mí, la que tuve a lo largo de esto, es que la manera de comunicarse era a través de stickers, escribiéndose, pongo esto pero no sé si está bien, ¿qué les parece? Es así. Les cuento ya mi idea de cierre, que es hacia dónde esto hay que mejorarlo o puede mejorarse, que más que nada es el trabajo en meets paralelos, en grupo, en cierto tiempo, que sería trabajo reducido, y después ir al gran grupo y volver con esa conclusión. Uno puede tener la cantidad de Jamboards que quiera tener, si tiene pautado ya por grupo uno, y los meets, porque la idea es que se hablen entre ellos y que puedan tener sus micrófonos abiertos, y ahí trabajas en pequeño grupo. Trabajas en pequeño grupo y después en una pauta de tiempo, y después vuelves al gran grupo a dar las conclusiones. La idea es quién pueda estar en un lapso de tiempo considerable para poder estar monitoreando todos esos meets paralelos, o creo que puede haber
plataforma de reunión virtual que tiene otros ajustes. No las probé todavía. Las probaré el que viene. Resultó bien, en la EPG, en algún curso, abrieron varias salas paralelas y muteando el micrófono podías tener las diferentes pestañas en el navegador e ir yendo de grupo en grupo. Fue maravilloso. Eso se puede hacer, ¿sí? Eso no tiene ninguna limitación. El tema es el tiempo que uno solo o varios docentes o los que estén en esa clase tengan para poder ver cómo es que están trabajando todos. Tal cual. Si uno tiene 10 grupos, es mucho el tiempo que lleva también para ver si hay que hacer alguna guía en algún momento, si vienen bien encaminados o no. Claro. Tal vez, sí, poner un horario para una puesta en común, sí. ¿no? Sí. Mi idea era meterme en esos grupos y ver cómo están. Claro. Para ellos es hacer la actividad y ponerla en común. La idea de uno es ver antes de esa puesta en común si hay que ajustar algún razonamiento o dar una información extra que necesiten o lo que fuere, antes de seguir. ¿Qué les parece? Sí, en la diapo 4, me gustan las preguntas que tienen. Ponemos a través de stickers pros y contras que vieron ustedes, que tal vez la hayamos hablado, yo haré obviamente esto antes, con el uso hasta lo que vimos hasta ahora, que bueno, es lo que se me ocurrió a mí y lo que veo que puede hacer. Si alguno quiere. No vi qué bien que quedó el grupo del ciclo hidrológico. Pero bueno, estoy en la 4 y... Ceci, ¿me mostrás cómo haces para ver? Yo nunca había visto que podía ver dónde estaban los estudiantes. Bien. ¿Cómo lo mirás eso? Ahora me quedé sin luz acá, no sé si se me ve. Hay abajo que dice 4/11 en este caso, que es en qué posición estás de la diapositiva con respecto al total de diapositivas que haces. Ahí bajas una flechita súper chiquita y se te expande. No la había visto nunca. Acá uno ve que hay 10 personas ya en la 4 y perfecto. Lo que tiene acá que no conté, que vos podés agregar una, no lo hago ahora para no porque le cambia el número obviamente, uno puede duplicar o borrar una diapo cuando uno pasa por encima de las diapos chiquititas que tiene en un continuo, aparecen esos 3 puntitos que ahora está por todos lados, todos tienen los 3 puntitos. Y puede duplicar o borrar. Eso está bueno cuando uno hace tipo un cuadro base y después lo quiere hacer trabajar en grupo. Lo hace una vez y lo duplica varias veces. O borrar o crear una nueva. Pero eso son cosas que se pueden hacer durante o... Perfecto, muchas gracias. No. Yo les cuento mientras también que al final les dejo un link que no me acuerdo ya con todas estas capacitaciones o lugares donde me metí buscando información, un link que tiene una cantidad muy, muy grande de distintas plataformas para el uso de lo que son encuestas, para el uso de lo que es... hay otras también que son como para post-its parecidos a esto, o el que se llama Paddle, o el Mentimeter que hace también otro tipo de encuestas o lluvia de ideas. Hay un montón de aplicaciones que uno puede utilizar que están muy buenas. Yo sí lo seguiría usando para trabajar en grupos, pero obviamente que setear diferente esta interacción que queda corta entre ellos, ¿sí? Que sea para mí con mis paralelo y Jamboard paralelo, y después uno general. Entonces, una consulta. Finalmente, los foros son duros, son dificilísimos de participar, ¿sí? Participan muy pocos.
Finalmente, lo que más te resultó, hiciste como una combinación de herramientas, porque usaste el Drive, o sea, usaste mucho el Jamboard, usaste los mails. Los mails, y para la comunicación, obviamente todo lo que era por mail, no trabajaba el anuncio del CEL, que también está, también por un tema de que había varios turnos y no estaban seteados los grupos desde antes, que es algo que puede ser muy sencillo si uno se queda bien los grupos por condiciones y trabaja el anuncio desde la plataforma. Yo no llegué con los tiempos como para hacer eso. Bien, y después los materiales que dejaste en la plataforma, el audio teórico, las lecturas. Eso dejaba en la cátedra, los profesores lo hacían, se subían, mi manera era usar esa misma información para dar un continuo en el práctico. Eso fue lo que me... Bien, buenísimo, gracias. Vamos a ver ahí algunas de lo que estuvieron escribiendo. Ahí alguien me movió algo que está escondido, que eran mis ayudamemorias. Que bueno, lo dije, no cliquear sobre la imagen porque lo que le comenté a Mariela, a veces hace perder todo lo que uno grafica adentro. No, está bien, no pidas disculpas, está bien. Hace perder porque te trae para arriba la base vacía de un par de ejes, por ejemplo. Después, que le gustó, muy bien. El sticker es muy bueno. A veces, para hacerlo más estético, si tenía que hacer a veces juegos con nomenclatura específica, como de arcillas en suelo, y tenía que asociar distintas propiedades, usaba un color para cada cosa, aunque no servía para eso. El láser es bueno porque no grafiteas tanto, como a mí me parece. Los gráficos, sí, no son lo mejor en cuanto a detalle. Pero ojo que puede estar bueno si uno... El Paint yo usaba el Paint, volví a hacer arcaicamente algunas cosas para ver cómo se modificaba en otro contexto un gráfico, por ejemplo. O que lo construyan ellos. A ver, no es exacto, pero depende obviamente de cada temática y cómo se da. La escritura sí, yo trataba siempre de usar el sticker o cortaba y pegaba imágenes que trabajaba en un Paint para que quede bien. Hay uno que está muy chiquito. Sí, los estudiantes son hábiles para hacer cosas. Seguimos, si quieren les muestro. Bien ahí que alguien me agrandó. ¿Cómo se distingue la intervención del docente en relación? Cuando habla de intervención en la puesta en común, a ver si les hacemos hacer un gráfico colaborativamente, o un esquema, un ciclo, lo que fuere, yo voy a saber qué fue lo que dije yo, y si hay algún error lo voy a hacer notar, excepto que en una consigna pongas no usen el rojo que lo uso yo. No me pasó. Las maneras que yo quise remarcar una intervención era en tiempo real y la puesta en común de la actividad. Entonces volví a ver que había trabajado cada grupo. Lo que puse acá era lo que había, esto que está en blanco lo puse yo, que se lo estoy contando cómo traer imágenes desde Google. Bueno, me gusta que les guste y que puedan utilizarlo ahora. Si quieren, ahora les muestro cómo seguir, aparte de esta herramienta, usando otra. Sí, eso que te está pasando ahora, que no te dan bola en la consigna, también me pasó innumerables veces. Se quedaban colgados haciendo cosas y a veces no me daban ni la hora después con la siguiente consigna. No, está bien, entre todo, pero está buenísimo si hay gente que nunca lo usó y lo conoce ahora y lo ve de una manera más didáctica. Yo empecé, como les digo, con el Paint, solicitando imágenes. No usé el PowerPoint mucho como tal, era más. Pero después que algunos compañeros nombraron esta herramienta, la probé y nunca más la dejé ir, pero no obstante eso sí seguía trabajando con otras cosas. No solo, me gustó mucho trabajar el archivo compartido también porque tenía otras vías de interacción entre ellos también que
en la manera de cómo se escribían. Claro, porque además tiene lo asincrónico también, o sea, el hecho de esto es más sincrónico, más ahí in situ, lo otro tiene un tiempo de elaboración que dependerá de lo que cuando uno pueda, o trabajaban todos en el mismo documento compartido, sincrónico. No, era lo mismo, era en tiempo real, digamos, tiempo de reunión. Mirá qué lindo. En tiempo de reunión, a veces teníamos, esto se fue más aceitando hacia el final, bueno, empezamos en el Jamboard y ya por medida que trabajar en grupo nos íbamos al Drive, cuando no era una graficación y era más un desarrollo de un ejercicio o un texto breve. Así que tuve las dos, usé las dos en los mismos tiempos y cada vez, bueno, uno iba pautando los tiempos, ajustándolos cada vez un poco mejor. Buenísimo. Si quieren, estoy en las 5 y esta fue nuestra pizarra compartida, un archivo de Drive, como un silvestre, que me gustó mucho. Al final terminó con 50 páginas y al final me informaba que días antes del examen lo seguían abriendo y que entre sí se escribían cosas cuando no sabía, perdón, mi reloj, de dónde salía cada cosa que se les había perdido. O sea, también hubo una interacción entre ellos muy importante ahí. Cosas de que todos conocemos que trabajaba igual, ponía un grupo de apellidos y consignas para desarrollar. Y uno tenía, esto que sirvió mucho también, maneras de trabajar con la tecnología en tiempo real, o sea, sin querer uno prepara para un examen. Desde poner una foto de donde vieron en la bibliografía que podía responder tan consigna, resolver a mano y sacar foto rápido con el teléfono, subírsela al WhatsApp, pasarle a un WhatsApp web que podrían usar para insertarlo en este archivo de Drive. O sea, hay muchas maneras de resolver las consignas, cuadros o textos breves. ¿Sí? Y trabajaban en grupo. Y dentro de esos textos breves también estaban estos mensajes. ¿Sí? Uno daba un tiempo para que trabajen y un tiempo para preguntas en el chat o apertura de micrófono. Últimamente, hacia las últimas clases fui cerrando un poco la apertura del micrófono, que no era tanta, no eran todos, pero era un buen grupo, para que empezaran a expresarse por escrito. El examen, obviamente, que estaba seteado era por escrito, entonces para poder ver si estaba el vocabulario, ver si estaba bien la causa-efecto de los razonamientos cuando tenían que explicar algo, que no parafrasear el enunciado para responder, o lo que más les gustaba era cuando hacía un desarrollo matemático, aunque le pongas el resultado, era, como yo lo trabajaba, era, mirá, tu error acá está implicando para, por ejemplo, si no estimó algo, si no, en caso de, si no consideró que no toda la materia orgánica es carbono, y me lo pasaba directo y no me hacía el factor de conversión, mira, acá estás mostrando mucho más de lo que es solo el número, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, entonces trabajar cómo es que lo van haciendo y ponen en común, yo creo que tiene otra llegada cuando está elaborado tantas veces, porque hay que hacerlo, subirlo, abrir el micrófono y explicarlo, o escribirlo. Entonces, esto me dio mucho el tiempo áulico y extraáulico, porque lo usaron de repaso hasta el examen. Yo tuve adentro de ese, no sé si llegan a leer, adentro de ese mismo documento terminé viendo frases como alguno sabe cómo entrar este ejercicio y otro no sé a quién me dirijo, pero se hace con tal cosa. Me encantó esto porque eso refleja lo que tiene que ser un foro para mí. Claro. Eso refleja la función del foro. Y acá es una función para mí que tiene mucho más cerrada. Acá se encuentran en el contexto de que había algo que resolver. Para mí el foro está como pensado a exponer un poco más todo lo que venís pensando, pero aunque le digas que son consultas de la semana y vos podés decir que tal ejercicio no te sale y que trabajes, aunque podés decir lo mismo, trabajando en este grupo y habiéndolo trabajado en tiempo real y que están los grupos ya puestos del grupo de tal, bueno, después hacemos un repaso a ver quién hizo tal cosa, está como más, marcan en dónde se traban de algo, que dicen, alguno sabe cómo y otro le responde. Me llama la atención el que no sé a quién me dirijo porque es un archivo que cuando alguien manda un comentario nos salta a todos.
pero buscan una manera de interacción que para mí fue muy lindo de verlo y de trabajarlo. Y dos cosas más que cambié hacia el final, nosotros tenemos una actividad de integración que se trabaja en aula en grupo. Sí, perdóname que te interrumpa, pero me parece que conseguiste algo que se está considerando ahora como una de las grandes falencias en esta época, que es la parte de la socialización. Sí. Y que realmente eso es valiosísimo porque nos está faltando muy fuertemente. O sea, estamos logrando un montón de cosas, pero lo de la socialización es impresionante. Gracias. Buenísimo. A mí sí. Bien, todo bien. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, les cuento entonces cómo seguí. Vuelvo acá. Ahí pasa lo que yo les cuento con tocar una imagen. Yo agrandé. Lo que tiene también bueno del Paint, uno esconde cositas y después las abre. Excepto que haya alguien que te la hayas abierto. Salgo y entro de nuevo. Y... Perdón, Ceci, creo que Olga, puede ser que vos tengas el micrófono abierto. Sí, ahora lo cierro. Dale, gracias. Bueno, ahí justo me pasó lo que les decía, y recibieron con el tema de cliquear sobre imágenes, el riesgo que puede tener. Debe haber plataformas también parecidas a esta que manejen mejor eso. Y dos cositas más que trabajé al final, que me gustaron mucho, fue que, bueno, este trabajo de integración que teníamos, que es un análisis de carta de suelo, lo medié de una clase para otra, para verles las caras, y lo acoté a que fuera algo que pudiera hablar cada grupo en 20 minutos. Obviamente, este fue un cuatrimestre raro, fue un cuatrimestre de ya no sé si son 5 o 6 meses, en donde hubo que, además de, bueno, reformar todo el cronograma y los contenidos, no modificarlos, sino darlos desde otro enfoque, sin la presencialidad que tiene la materia. Me dio el tiempo, me permitió tener tiempo para estas cosas. De cómo será el próximo, porque no sabemos cómo será el próximo. Entonces, esta actividad la medí de una semana para otra, los hice trabajar en grupo, diagramé los grupos en el Drive compartido, mandé los mails para aquellos que no seguían la materia, porque había gente, como yo decía, que no seguía la materia, pero que trabajó en este ejercicio de integración, porque la idea era no solo resolverlo, sino poner en la clase una clase anterior al examen, si había errores conceptuales, qué dominio tenían de la materia puesta a práctica y qué dudas iba a salir. No era clase de consulta porque eso se hizo después, pero siempre tratando de implicarlos para saber dónde están parados. Y fue bastante buena la preparación, algunos súper entusiasmados, otros obviamente hasta gente que lo tuvo que hacer sola porque se desmembró un poco el tema de la gente los alumnos que seguían la cursada. Y me gustó mucho de tener un espacio, de permitir un espacio de ver la cara a un grupo reducido, ¿sí? de poder ver dónde están las dudas. En paralelo a esto, yo estaba haciendo un curso de evaluación formativa en el CITEP y obviamente que buscaba mucho esta manera de ver cuál era el error en todas sus formas para seguirlo trabajando. Así que la encaré por muchos lados diversos la práctica. Y algo que tal vez fue, que lo hice y no lo hice de mala, lo hice tampoco de buena, lo hice para buscar lo que siempre suele pasar en la clase de consulta, es la clase que vienen con todas las dudas, la clase que más quieren hablar. Yo la hice sin poder abrir el micrófono la primera parte. Lo dije ahí, no, o sea, no quiero desordenarme, no porque no quería responder las consultas, pues en la segunda parte ya abrían los micrófonos, sino que al ser 3 horas, una clase de consulta larga, vino gente que no seguía la materia por diversos motivos, solo para la consulta. Y en este pizarrón compartido que se llenó de todo, se llenó de gente que empezó, tengo duda en esto, punteaba, no terminaba más, tengo duda en tal cosa, yo iba a ese drive con imágenes, iba a ese drive con ideas, iba a ese drive frenando consultas cuando tenían distinto nivel de tener una comprobación constante de todo, bueno, es de acá, sácalo vos, preguntame después,
mediaba escrito me permitió trabajar todas esas cosas, bueno, me gustaron mucho, y después, obviamente, abiertas. Y después se seguían escribiendo entre ellos, ¿sí? O dejé encargado a alguien ese día que sea el que me lea el chat, porque no podía ir y venir, entonces otros miraban si estaba todo respondido. No es la clase que a veces más interés tienen en querer encontrar todo, en saber si tiene la misma duda uno que la que tiene el otro, a ver, capaz que la tengo más adelante y por las dudas anoto. O sea, me ha pasado de observarlos desde ese punto de vista que a mí me encantó. Así que esto fue lo que trabajé con el archivo compartido, cómo lo trabajaba también en grupos como antes, ponías el apellido y daba un tiempo para que trabajen y se escriban y se escriban. Obviamente que, ¿qué pasa? Es mucho, que hace uno solo la tarea, que si abren el micrófono, no, la hizo tal, están esos escondites, siguen estando, pero en la medida que uno, no es que segregue, pero sino que sistematice cómo es que hace la actividad, va a encontrar maneras de resolverlo distintas. Así que, bueno, esto fue lo que me pasó en esta cuarentena. Bueno, esto ya se los dije recién. ¿Hay si alguna duda sobre esto, o consulta, o comentario? No, me salió lo docente, siento alguna duda. ¿Algún comentario de esta parte? Lo central lo central no, algo muy importante que quería desarrollar es la actividad de seguimiento que nombré al principio, y bueno, cerraría con eso, pero bueno, los escucho porque no puedo ir al Meet porque hay preguntas, por eso los escucho por acá. No tenemos consultas. Ok. Bueno, entonces en específico yo les había nombrado lo que era lo que yo llamé la actividad de seguimiento. Voy a prender la luz, perdón, porque me fue el sol ya acá. La actividad de seguimiento que inicialmente fue, nació de si se le pide producción personal, y yo soy una convencida de que en estos contextos virtuales la producción personal no es solo un seguimiento porque, bueno, uno hace un trabajo y busca una respuesta del otro lado, sino que tiene que ver mucho a la formación, a la evaluación formativa, a saber dónde estoy parado ahora, y ese donde estoy está siendo visto por el estudiante, dónde está el estudiante. Para mí, bueno, estoy contenta con haber elegido hacerlas, si bien no eran calificadas. Yo no recuerdo el número sobre los 15, pero tenía un acatamiento muy, muy importante. Tal vez en algunos temas no, se sobreponían otros exámenes y bajaba, bueno, me pedían más tiempo, pero les gustaba tener esa comprobación, que en tarea era manual, o la hacía yo, la hacía Gabriela, o también se seteaba en el cuestionario, que seteaban, bueno, y ahí aprendió a usar mucho también, me enseñó en realidad a mí a mucho de esa herramienta que tiene el SED, que permite cuantificar parcialmente las respuestas cuando no son en cuestionario, digo, cuando están bien o cuando no están tan bien, la herramienta permite, pero no era una nota representativa en ningún sistema de acreditación ni calificatorio. Entonces, tanto en la tarea como que se ponía con comentarios en la plataforma para tener esa evolución, que tengan ese feedback, que es un feedback que va en el momento en el que tiene que ir para mí. Entonces, por eso soy una convencida que tengo que seguir con las actividades de seguimiento, porque mucho tiene que ver que en qué momento se hace y cómo permite flexibilizar la siguiente clase. La siguiente clase, como hubiera pasado en laboratorio, se ponen en común errores frecuentes o comunes, y cuando ya llegan a un nivel de error que no es algo que se entendió mal en una consigna, sino que hay algunos razonamientos de base que uno se da cuenta que no están teniendo, la idea es acercarte o es mayor ese nivel de retroalimentación. No me gusta decir corrección, pero retroalimentación. Entonces estas actividades de seguimiento que, como dije antes, abrían con la clase y cerraban después o al otro día. Ellos tenían ese conocimiento de dónde estaban parados, y les indagamos después en una encuesta si era útil, si tenía X nivel de dificultad, pero servía mucho. En algunos casos que no podían seguir la materia, a veces esto se abrió, la actividad de seguimiento también se abrió al final como repaso,
sin ninguna retroalimentación, excepto la que estuviera en cuestionario seteada, y ya la podían ver, y si no, para probar de vuelta, ¿no? Esto también permitió para todos los docentes de la cátedra ver, bueno, el cuestionario como, por ejemplo, para cuánto servía para si es un procedimiento de cálculo, y si hay una coma, un punto, una mayúscula, una minúscula, no sirve ahí si es la calificación directa, eso como uso de herramienta, ¿no? Y entonces permitir adjuntar archivo y ver desarrollo, que al final es lo que se usó después en la evaluación. Así que sin querer queriendo, de alguna manera, esta actividad que la fuimos encontrando a lo largo del transcurso de este primer cuatrimestre, sirvió para que se familiaricen con la plataforma que después fue donde se sostuvo virtualmente el examen. Así que capitalizó de alguna manera. Después, algo que tal vez se hubiera hecho igual, que es gracias igual en la clase tradicional, es qué tanto sirve para la siguiente clase. Nosotros notamos que en el turno había problemas en cuanto a una resolución específica de cálculo, uno puede decir sencilla, pero lo dice de este lado, que no arrancaba, y bueno, se iba poniendo, complejizando tal vez según el tema de la clase siguiente, pero el cuestionario en el CED permite ver muy rápidamente a todos los que lo responden, qué notas sacan, o qué no responden, o qué responden mal. Entonces uno visualiza rápido si alguien no quiso hacer un estilo de pregunta, o todos se equivocaron en un estilo de pregunta, y eso permite volver sobre la práctica si se hace de la misma manera a la siguiente clase, o si hay que volver a explicar un tema, donde uno ve que se frenan o que tienen problemas. Lo mismo, obviamente, si es una tarea, porque tenemos que observarla y darle retroalimentación a ver dónde puede estar el error conceptual. Así que en esto es algo que yo voy a seguir trabajando y obviamente buscando mejorar, pero que esta distancia obligatoria creo que capitaliza mucho y humaniza mucho esta enseñanza virtual. Al estar, son los momentos o los espacios en donde se ponen a prueba para ver cómo van siguiendo la materia. Esto ya se los dije todo antes, perdón. Esta es la visualización que tenía del cuestionario, donde hay, bueno, este no quiso hacer nada, o donde se pueden ver, acá no se ve por lo chiquito, si ustedes pueden agrandarla cuando estén en el Jamboard. Uno puede poner valores intermedios o calificar a mano, entonces se va viendo cómo van con respecto a una consigna, ¿sí? Así que esto ya está. Y lo último que les quería comentar es que, bueno, como era todo nuevo, a mitad de camino hice una encuesta para ver, bueno, si estaban satisfechos con las vías de comunicación, si venían viendo bien el set, si tenían problemas en el Meet, en los mails les llegaban, o si proponían otra vía de comunicación, pero les pareció suficiente. Y la gente que, bueno, elegía no seguir, ponía el por qué no seguía y cómo tomaba el Meet. Y ahí les dejo comentarios de todo tipo, en cuanto a la duración, en cuanto a que les gustó mucho el uso del Jamboard para afianzar conceptos. Esto vale mucho porque está dicho por la otra parte. Gente que no logra conectar, pero bueno, que lo dice como algo personal. Otras personas que les gusta, y unos que los agradece. Así que la idea era, bueno, ver cómo lo estaban llevando ellos también, porque era todo nuevo para todos. Y siempre, si pueden, siempre hagan encuestas. Había gente que las pedía diarias, para mí capaz es mucho, pero en estos contextos es otro feedback que necesitamos tener. A ver si tengo algo más. Bueno, a futuro, que un poco ya lo expliqué antes, que a mí que se notó mucho con esta herramienta, y también con el Jamboard y con el Drive, era interacción entre pares. La interacción entre alumnos, que era fantástico verla, pero qué acotada que era también cuando aparecía. Había cosas que es limitado y bueno, una de las ideas para mí es trabajar en paralelo, pautar espacios y configurar toda esta red
que pueden ser varios Meet, varios Jamboard, varios Drive, después una puesta en común. A veces no hace falta tener tanto, pero para mí el Jamboard y el Meet van muy bien de la mano para hacer esas actividades, o un Drive, pero necesita ese espacio de apertura del micrófono en pequeño grupo. Para mí es en donde hay que indagar. Y algo que, bueno, también por la capacitación que hice en paralelo de evaluación formativa, que siempre la evaluación entre pares era para mí algo que no me cerraba y me terminó cerrando, que tiene mucho que ver con implicarlos en las reglas de juego, que ahora están un poco desordenadas para todos, lo que estamos viviendo, pero me ha pasado en otra materia que también estoy, que es impacto, que a veces dejaba una rúbrica hecha para evaluar desde el principio en el SED, no la veía nadie, y bueno, después salían las cosas en las monografías que se hizo en los últimos tiempos. Pero que esa regla de juego, capaz que me voy mucho del eje de la clase, pero creo que algo que es importante es esto de la evaluación significativa y formativa, es que las reglas de juego en cuanto al objetivo de aprendizaje, que podemos ser explícito al inicio de la clase o no, lo venía trabajando con objetivos explícitos al inicio de la clase, pero la cuarentena se lo llevó puesto con los contenidos y todo, y volvimos a pensar en contenidos porque ya no me daba el tiempo para diagramarlo tanto, pero que sirve mucho para este tipo de evaluación que, bueno, les contaré si es que me invitan de vuelta al año que viene, cómo es que resulta. Y son mis ideas como a futuro. Así que acá hay un link que después les voy a pasar al chat, si veo cómo lo copio bien, y esta había sido entonces la presentación y los escucho. Muchas gracias a vos. Ceci, para empezar, muchas gracias. Para romper el hielo de este lado. Muchísimas gracias. La verdad que no sé por qué decís si te vamos a invitar el año que viene. Mirá que espero que tengas esas vacaciones, pero el cuatrimestre que viene se viene ya. Así que Eso es verdad. va a ser ya. No, pero para ver el resultado, habiendo pasado, obviamente, todo otro cuatrimestre. Ok. Y una pregunta, esto de la evaluación entre pares, no terminé de entender si te habías terminado de cerrar o no. ¿Sí? Excede un poco lo que era usar la charlita de hoy, que era contar más o menos lo que hice, porque es algo que obviamente, bueno, yo vengo trabajando. Déjalo picando, danos una síntesis, pero déjala picando para la próxima vez que vengas. No, dale. el tema es muchas cosas de evaluación formativa, también uno se va capacitando y lo quiere poner en práctica ya. A mí no me cerraba el tema cuando estaba ligado a un resultado sumativo, a una calificación. Y bueno, leyendo y trabajando un poco la idea para mí más clave de la evaluación entre pares es que puedan conocer los criterios en cuanto a los objetivos de aprendizaje que uno tiene con determinado contenido en algún lugar específico, que otros autores, determinan momentos de la práctica que tienen que ser como más marcados a fuego, para decir de alguna manera. Y la idea de poder decirle respetuosamente al otro porque está bien y que está mal, a veces como que no generaba dudas a mí como docente en la interacción con el otro. Entonces, ahora me está cerrando un poco más, que pautándolo de alguna manera que tenga que ver con conocer esos ejercicios o esos criterios o esos fundamentos, o permite que ellos vean dónde están parados y dónde está el error en los razonamientos. Entonces, bueno, esa es la idea que voy a transitar en este otro cuatrimestre y no sé qué nos deparará. Buenísimo, mucha suerte. Después nos contarás. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí hay un montón en el chat, hay muchos agradecimientos, muy bueno, muchas gracias, todo muy bueno, el Jamboard fue genial, seguiré jugando. Muy lindos comentarios. Bueno, a ustedes por estar, y espero que de alguna manera Lo crucial de poder hacer algo más continuo tiene que ver con que de repente
no tengamos que tomar un examen y no sepamos a quién tenemos del otro lado, ¿sí? Y nos pasó mucho de consultas acerca de cómo hacemos para acreditar la identidad y cuánto saben, etcétera, mientras que si uno los va siguiendo un poco más de cerca, de alguna manera los conoces mucho más. Yo sé que este cuatrimestre fue muy complejo, aprendimos, hemos hecho un curso de capacitación a presión, que jamás en la historia se dio, pero nada, este segundo cuatrimestre nos agarra más armados, más preparados, y ojalá podamos hacer este seguimiento más cuerpo a cuerpo con nuestros estudiantes, principalmente porque además hay cosas que a veces no notamos y quedan flojitas en conocimiento y uno puede reajustar sobre la marcha. Eso está fantástico. Saber dónde están algunas falencias y poder reorientar, dar un ejercicio, y eso cambia de camada en camada. Así que, si bien siempre le pifian más o menos en las mismas cuestiones, a veces, nada, reorientar con la gente que tenés enfrente está buenísimo. Pero bueno. Bueno, ahí dice buenísimo, ahora a probarlo, pero primero familiarizarse, por supuesto. Sí. Por supuesto. Ahora que hay un tiempito, te digo, a nosotros nos agarró en el medio. Yo ahora tuve un día de clase, los vi una vez y bueno, después nunca más. Tal cual. Tal cual. Y alguien dijo por ahí, esto es dar clase a ojos cerrados, porque con esto de no comerse la conectividad de los demás, uno apaga cámaras. Y de hecho eso es un comentario que hicieron que para mí fue muy fuerte, que es, me pidieron que haga el examen a cámara abierta, y se comió tanto la conectividad que no pude trabajar en el examen propiamente dicho porque no le daba para pasar de página, etcétera. Con lo cual, mucho para aprender, mucho para... En eso mucho que ajustar, porque absolutamente. Hay muchas cosas que uno puede... uno tiene que imaginar distintos contextos. No todo tiene la misma conectividad, no están en el mismo lugar físico, no están todos en la zona con buena conectividad. Muchos comparten máquina, que me ha pasado a mí, que me disculpas por no hacer una actividad de seguimiento porque le tocaba a una hermana tomar una clase. O sea, pasan muchas cosas que a veces uno no se imagina y tiene que ser flexible y ajustarse para dar los espacios, para mí, durante la cursada, ¿no? Me parece que sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Sepan que este lugar, Ceci, millones de gracias. Gracias por la valentía, por venir a contarnos, por compartir. A partir de ahora ya tenemos anotadas un montón de cosas que vamos a tener que ir a averiguar. Sepan que podemos, desde el CED, ojalá los podamos acompañar con las cuestiones más técnicas o con algún diseño de cómo planear, cómo hacer para, no sé, estamos escuchando a varios docentes que nos cuentan y estamos dándoles una mano, así que algo de agua bajo el puente está corriendo, así que algo para contarles estamos recabando para poder darles una mano. Y Ceci, millones de gracias. Aquel tema que pedirle para la próxima reunión, bienvenida sea la sugerencia. Cualquier duda, no la matemos a preguntas, por favor, a ellas, porque si no, no va a querer volver. No, sí. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Estás segura? Sí, ahora dejamos, donde deje el Bonafino es el mail. Obviamente. No, muchas gracias. Y bueno, aquel que sepa que tiene una herramienta interesante o alguna dinámica, una forma que le fue efectiva o que no le resultó, ojalá podamos también contar cosas que no nos resultaron para poder cuidar a nuestros estudiantes y nada, tener cursadas amables y fructíferas. Lo que sí, Mariela, interpelo a todos a que si a alguno le funciona el foro, por favor, dé unas clases. Sí. No hay manera de hacer arrancar esa herramienta y
Y bueno, sé que les pasa a todos, pero si alguno encontró una manera de hacerla realmente participativa y metida adentro de algún tema, aunque sea específico, no importa, que nos comparte esa data, que va a estar muy buena. Sandra y Yasmín en las reuniones pasadas nos contaron que si bien ellos les pusieron nota y fue obligatoria, digamos, una cosa que lograban con los foros era que las respuestas que tenían los estudiantes como si fuera una tarea, ellas hacían esa distinción, que la tarea era particular y privada, digamos, y en cambio en el foro se podían leer entre ellos. Sí. Y como los obligaban, porque se supone que era con nota, ¿sí? Participación obligatoria, entonces les resultaba porque tenían que participar, de alguna manera, nada, pero eso es como extremo, digamos, pero era una estrategia. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos encontrando pronto. El próximo jueves creo que tenemos una. Pronto les mandaremos el mail por Lis Docentes. Ceci, otra vez, muchas gracias. Y cuídense mucho y a ver cuándo nos juntamos de nuevo.